Un barco del ejército de los navales estaba en alta mar pasando cerca de una isla solitaria. Al pasar por la isla solitaria, algo le sorprendió. Encontró que había construidas ahí 3 palapas. Los soldados, los marinos, asombrados porque sabían que era una isla solitaria, nadie estaba ahí, bajaron a hacer investigaciones de quién estaba ahí, cómo podemos auxiliarle y por qué las 3 palapas. Cuando llegaron allá encontraron a una persona y le dijeron: oye, ¿cómo estás? Venimos a rescatarte. La persona estaba contento porque llegaron por fin a rescatarlo y le dice: ¿y dónde están los demás? Y aquel hombre contesta: no, solo estoy yo. Entonces los navales le dicen: pero hay 3 palapas, ¿cómo que nada más estás tú? Entonces este hombre les dice: mira, esta de la izquierda es mi casa. Y esta del centro es mi iglesia donde me reúno. ¡Qué bien! Y la otra, lo que el náufrago contesta: es la iglesia donde antes me reunía. Todas las iglesias somos la tercera iglesia de alguien. Todas. ¿Por qué? Pues por tantas razones, ¿no? Porque no somos una iglesia perfecta, porque hay errores en todas las iglesias, hay pecados en todas las iglesias. A mí de repente vienen y me dicen: pastor, Dios me mostró que hay pecado. Pues, por supuesto que hay pecado, o sea, ni se necesita ser muy espiritual para darse cuenta. La carne se huele a lo lejos y luego si está echada a perder, con más ganas, ¿verdad?, que se da uno cuenta. No existen las iglesias perfectas, todas somos la tercera iglesia de alguien. Y como dice ese dicho, ¿verdad? Y si un día encuentras la iglesia perfecta, por favor no vayas, porque la vas a echar a perder, ¿verdad? Y esta iglesia local y la iglesia local de muchos que se conectan con nosotros no es la excepción. Tenemos muchas fallas, tenemos muchas imperfecciones. Durante el momento que estamos en el servicio celebrando, suceden muchas cosas. Alguien viene con un espíritu equivocado, alguien tuvo un incidente, no desayunó, o el ayuno ya le está haciendo el efecto contrario, ¿verdad?, a lo que estaba haciendo. El calor sabe que pone así a las personas, el hambre, en fin, tantas cosas que pueden suceder en las iglesias locales. Y por supuesto, pues la parte espiritual, el pecado en todos los que estamos, que conlleva lastimar a las personas. Mi consejo para todos es que mejor, en lugar de estar tratando de buscar todos los errores que hay en las iglesias, en la iglesia local, amemos a la iglesia. Seamos parte de los que la construyen, de los que la mejoramos, de los que nos esforzamos para que vaya cada día creciendo en madurez, porque un día estaremos juntos en la iglesia perfecta. Ahí sí, llegaremos al lugar perfecto donde no habrá ninguna imperfección. De pronto oigo comentarios de personas que me dicen: es que debemos seguir el ejemplo de la perfecta iglesia primitiva. ¿Y cómo la gente llega a pensar que la iglesia primitiva es la mejor iglesia que existió? Pero ¿qué creen? Cuando la estudiamos, cuando la leemos, está llena de fallas, está plagada de errores, tiene un montón de cosas que fueron escandalosas. Es más, las cartas de Pablo, ¿para qué creen que fueron? Pues para corregir todos los errores garrafales que había en la iglesia local, en las iglesias. Los eruditos del Nuevo Testamento dicen que al menos la iglesia tuvo que haber sido corregida unas 150 veces, más o menos, con todas las cartas. Así que la iglesia primitiva tuvo errores, pero lo que sí podemos aprender son los principios. Podemos ver lo que cometieron y cómo salieron de eso.
podemos ver lo que cometieron para no cometerlo. Dicen que el inteligente es el que va en el camino y se cae en un pozo y sale de ahí. Pero el sabio es el que ve cómo cayó el inteligente y le da vuelta al hoyo, ¿verdad? Le da vuelta al pozo. Y precisamente de eso se trata. Hace un tiempecito me topé con una persona que yo quería evangelizarlo, quería compartirle de Cristo, y cuando empecé a platicar con él, me dice que era cristiano. Y yo la verdad no lo vi como muy cristiano, por eso le estaba compartiendo el evangelio. Pero entre la charla que tuvimos me dice, yo solía ir a la iglesia, me congregaba y hasta me dijo el nombre de la congregación, pero después de eso me dijo, pero me fallaron, pero me desanimé, pero hicieron esto en la iglesia y dejé de congregarme. Y testimonios como este, yo creo que cada uno tiene alguno por lo menos. Cada uno de nosotros hemos oído a alguna persona que le lastimaron, que vio pecados en la iglesia, que encontró cosas que hicieron que se desanimara. Lo triste de esto es que no se alejaron de la iglesia local, sino que se alejan de Cristo y empiezan a vivir vidas como, ¿te acuerdas cuando Pedro negó al Señor Jesucristo? O sea, que empiezan hasta a maldecir y empiezan a adoptar las costumbres de lo que fuimos llamados a ser separados. Ahora, ¿qué nos provoca este distanciamiento de la iglesia y de la iglesia local? Ahí voy a enfocarme un poquito más. ¿La hipocresía? ¿No creen? Que te encuentras a alguien aquí y te habla, Baruch haba Hashem Adonai, bendito del Señor, aleluya, santo. Y te lo encuentras afuera en la plaza y cómo anda en la plaza. O en otros lugares, ¿no? Nada que ver su lenguaje, o en la escuela, aquí son unos y en la escuela otros, en el trabajo son totalmente otros. El abuso del liderazgo, el abuso de alguna persona puesta en lugares claves, ha hecho que las personas sean lastimadas. O la arrogancia del pastorado, del liderazgo sobre todo. O algunas veces ha desanimado a las personas la antipatía de ciertos grupos. Que es un trabajo entrar a una iglesia, se los digo, ¿sí o no? Los que han llegado a la iglesia, o sea, animarte a cruzar las puertas ya es un rollo, porque está esa sensación de que te metes a la casa de alguien. Si nadie te invita, como que dices, no voy a entrar. Y quien logra entrar, dices, qué equivocados estamos con muchas cosas. Pero luego entra y hay ciertos grupitos en la iglesia que provocan la antipatía, que esa persona se sienta rechazada, que esa persona se sienta como que no conecta con ellos. ¿Por qué? Porque la vieron mal. Y más, si perdónenme chavos, pero es que tengo que poner este ejemplo. En el grupo de los jóvenes llega una joven bonita, guapa, ¿y cómo se ponen todas las demás jóvenes de la iglesia? ¿No? Se enoja. ¡Ah! Él está apartado, él es mío. O llega un joven, ¿no? que sabe tocar algún instrumento, que tiene alguna habilidad, y quien toque ese instrumento, quien tenga esa habilidad, me va a quitar mi puesto. Y tenemos ciertas conductas que lastiman y que corren a las personas. Pero hay muchas más historias con exactamente lo opuesto. Muchas más historias con exactamente lo opuesto. Cuando la iglesia se ha convertido en el refugio de muchos de nosotros. Cuando no encajábamos en ningún lugar, cuando nos sentíamos mal, ¿dónde encontramos refugio? En la iglesia del Señor. La iglesia para muchos de nosotros fue un lugar de transformación. O sea, de cómo andábamos, de cómo vivíamos. Y podemos decir, el día que llegué a la iglesia, empecé a notar un cambio en mi vida. La iglesia para muchos se ha convertido en un lugar de crecimiento. Empezaste de una manera, hablabas de una manera, pero has ido creciendo poco a poco. Has ido madurando. Cosas que no podías hacer, ahora las haces. Pecados que era muy fácil para ti cometerlos, ahora puedes pelear contra ellos.
La iglesia se ha convertido en el lugar donde has encontrado una familia, cuando te sentías solo, cuando estabas solo, aun cuando teniendo familia física, carnal allá afuera, en la iglesia muchos hemos encontrado la familia de Dios. ¿Qué decir que en la iglesia hemos aprendido la Biblia? ¿Cuántos intentamos leer la Biblia o entender la Biblia? Y era algo muy distante, ¿no? La Biblia, conocerla era algo muy lejano. Es más, la teníamos en una vitrina, ahí guardadita. Pero cuando llegamos a la iglesia empezamos a descubrir muchas cosas que decimos, es que ¿cuántos años y no me había dado cuenta que todo esto estaba en la Escritura? Todo lo que puedo aprender, todo cómo me puedo realizar. Cuando llegamos a la iglesia empezamos a tener un sentido diferente en nuestra vida. ¿Se dan cuenta de los contrastes? Entonces quiero hacer una nota al pie sobre todo esto que acontece en la iglesia y por qué muchos se van o dejan la iglesia. Y es que no todas las malas experiencias que la gente ha tenido son culpa de la iglesia. No todas. Muchas veces es por la falta de humildad para recibir disciplina. Hay quien está cometiendo un pecado y es necesario aplicar la disciplina y no, ahí no tienen amor, yo me voy, porque quiere seguir haciendo todos tus pecadotes. Pero cuando se pone la disciplina duele, ¿verdad? De Hebreos 12 lo dice, duele, pero es para la edificación de la iglesia. Hay quien ha querido utilizar la iglesia como una plataforma personal. Ha querido utilizar la iglesia para proyectarse él o ella mismo en la televisión, en las naciones, y cuando encuentra un tope, cuando encuentra un no, es que ahí no me dejan desarrollar mis ministerios. No todo y no siempre ha sido la iglesia culpable de que se abandone. Ahora, hay personas que son de difícil carácter, ¿sí o no? Si no, voltea a un lado de ti. Algunos no quieren cambiar, no quieren adaptarse a los valores que Dios nos dicta. Otros toman la iglesia solamente como un club social o en lugar para vender Avon o lo que sea que venden, ¿no? No voy a la iglesia porque ahí tengo ahí sale lo del domingo, tengo que vender. Entonces, ¿cuál es la razón por la que estás en la iglesia? ¿O cuál es la razón por la que abandonan la iglesia? Algunos la abandonan porque se apaga el aire acondicionado de repente. Aguanten, díganle al de lado, aguanta. Y no te distraen, no, dile, no te estés parando, aguantes un ratito, ¿no? Me voy a apurar, ¿sí o no? Ahora, recordemos esto, la iglesia fue comprada con sangre. La iglesia fue comprada por Cristo a precio de sangre. Cada gota que se derramó en la cruz del Calvario fue para adquirirnos a nosotros. Como les dije en predicaciones anteriores, la iglesia es la única institución que Jesucristo mismo dijo, yo la edificaré. ¿Lo recuerdan cuando le dijo a Pedro? Pedro, sobre esta roca yo edificaré. ¿Qué cosa? Mi iglesia. Esa es la importancia de la iglesia y por eso es el ataque a la iglesia. Tú date cuenta. ¿Para qué vas a la iglesia? No vayas a la iglesia, reúnete en tu casa. No está mal reunirse en la casa, debemos reunirnos en casa. Debemos tener oración en casa, debemos tener reunión. Eso no está mal, no me malentiendan. Pero también, como lo vimos la otra lección, la importancia de reunirnos en un lugar. Puede ser este lugar, puede ser abajo de un árbol, puede ser en la calle, puede ser en la casa, puede ser en el patio. Pero la importancia de reunirnos. Efesios capítulo 5 dice así, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, vamos a leer desde el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ahora déjenme pensar en esto en voz alta. ¿Cristo ama a la iglesia? ¿Qué tanto ama a la iglesia? ¿Qué tanto ama? ¿Qué tanto ama que nos reunamos como estamos ahora reunidos?
¿Cuál crees que sea la opinión de Dios? Aquí hay unos hermanos que vinieron de Tecámac, que me dio mucho gusto ahorita que hablé con ustedes, que me dicen, pastor, pues es que el domingo nos agarró de vacaciones y estamos aquí en Cancún, pues vamos a la casa de Dios. También Robert también, ¿verdad? De Guadalajara, ¿no? Me dice el Robert, ¿de dónde? De Los Cabos, de Guadalajara, de Tecámac. Mire, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque buscamos estar en la casa de Dios, estar con los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque es algo que Dios ama. Entonces yo pienso, imagínate cuando tú dispones en tu corazón, Señor, yo voy a ir, ¿cómo crees que está el Señor mirándote? ¿No? O sea, yo me imagino su sonrisa y es que la ofrenda no es venir y depositar tus ofrendas. La ofrenda fue desde tu corazón, desde tu decisión, desde que hoy voy a ir, voy a estar ahí y quiero cantar y quiero hacer tu ofrenda. Ya está siendo dada al Señor. Dice Efesios, Cristo amó a su iglesia de tal manera que se entregó. O sea, imagínense el amor que tiene por la iglesia, que dio su vida a ese punto. Tanto la ama que dio su vida. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que estemos aquí? Para que nos santifiquemos. ¿Cuál es la razón de venir y juntarnos, santificarnos? Obviamente la primera razón que nosotros tenemos es para darle gloria, honor. Se los he dicho 1000 veces y se los vuelvo a decir. Aquí la audiencia es Dios. Nosotros somos parte del coro, nosotros somos parte de los que ministramos al Señor. Tenemos a alguien que nos dirige, tenemos a alguien que nos dice vamos a alabar, vamos a levantar las manos. Tenemos músicos que van dándonos el fondo musical. Pero ¿quién está entregando su ofrenda? Los que estamos allá. ¿Y de qué manera la hacemos? Como el Señor nos enseñó, con cánticos. Lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque lo ama, porque lo hace. ¿Y qué hace mientras estamos aquí? Está santificando a la iglesia, está purificando a la iglesia. ¿Por qué? Porque un día Él mismo se va a presentar a su iglesia con Él. Todo esto que está haciendo aquí con nosotros es con el propósito de un día estar con Él en las bodas del Cordero. ¿Y cuál es el propósito? Que estemos sin mancha, puros, vestidos de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. Entonces, ¿qué está haciendo Dios ahora en el mundo? ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿Qué está haciendo Dios en el mundo? Está construyendo su iglesia, santificando su iglesia, purificando a su iglesia. Así que cuando tú tomas los dones, los talentos que Dios te ha dado y ministras a su iglesia, ¿qué crees que estás haciendo? Te estás alineando con el sentir que tiene Cristo. Te estás alineando. Estás haciendo lo que fuimos llamados a hacer con nuestros talentos. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? Vamos a pensar en la iglesia local. Aquí hay personas que trabajan en hotelería, son excelentes hosters, ¿no? Recibiendo a la gente. Y yo digo, trabaja ahí, es hoster, ha recibido premios y capacitación. ¿Por qué no ponerlo en práctica aquí? ¿Por qué no? Hay quienes trabajan en mantenimiento y en el hotel me han dicho, no, pastor, yo con el cinturón me lo quité, lo puse y arreglé que todo el hotel tuviera luz otra vez. Imagínate poner todos esos talentos para ministrar a los hermanos, que es lo que dice la Biblia. Nos alineamos con la voluntad de Dios. Ahora, vamos a entender iglesia. Iglesia viene del griego eklesia, que es llamados. Eso es lo que significa. Somos llamados. ¿A qué? A una asamblea. Y hay 2 categorías de iglesia. ¿Cómo que 2 categorías de iglesia? Vamos a entenderlo así. La primera, vamos a llamarle la iglesia universal. ¿Cuál es la iglesia universal? La iglesia universal es
Cada persona en cualquier parte del mundo, cuando fuimos bautizados con la sangre del Cordero, cuando recibimos, le creímos como el Señor, no importa la parte del mundo en la que estés, no importa la denominación que tengas, tú has creído en el Señor, formamos parte de la iglesia de Cristo. Si eres casa de oración o si eres asambleas de Dios, lo que sea. Cuando tú has creído firmemente en el Señor, bautistas, presbiterianos, pentecostales, hemos creído en el Señor Jesucristo, somos parte de la iglesia universal. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. ¿Se dan cuenta? Todos fuimos sumergidos en un solo cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuál es la razón para beber de este espíritu, para ser bautizados con un mismo espíritu? Haber creído en el Señor Jesucristo como tu único Dios y Salvador. No hay intermediarios. Solamente Él recibe la gloria, el honor. ¿Qué es lo que creemos? Que Dios vino a la tierra. Eso es lo que creemos. Entonces, la otra categoría es que los que son metidos en el cuerpo de Cristo son metidos en la iglesia local. Porque eso es lo que ama a Dios. Porque eso es lo que nos ha dicho. Porque eso es lo que quiere que hagamos. Estamos en diferentes lugares, pero nos reunimos en la iglesia local. Tristemente, hay personas que dicen que aman a Dios, pero no aman su iglesia. Pero no aman al pueblo de Dios. Cuando Cristo dio su vida por la iglesia. Y va a haber y seguirá habiendo intentos por desaparecer, por eliminar la iglesia de Cristo. Quisiera decirles, no va a suceder eso, pero sabemos que va a suceder, ¿sí o no? Sabemos que va a pasar. Y yo les he dicho muchas veces, hermanos, aprovechen que lo podemos hacer, aprovechen que podemos tener el aire acondicionado y cantar libremente. No les digo, vámonos al otro lado del mundo donde los persiguen, donde tienen prohibido abrir una Biblia, tener una Biblia. Tengo muchos amigos misioneros que tenemos un chat donde nos comunicamos y dicen, hoy voy a pasar tal frontera, estén orando por mí, y llevan la Biblia escondida de muchas maneras para llevar esto. Y pienso, nosotros estamos aquí y muchas veces menospreciamos lo que tenemos. ¿Qué les digo cuando hay personas que se reúnen y no pueden hablar libremente y cuando escriben dicen, hoy tuvimos fiesta en la casa de mi papá? Códigos. Para decir del otro lado del mundo a los que estamos acá, hoy se convirtió una persona. ¿Y nosotros? ¿Cómo podemos amar la cabeza y no amar el cuerpo? ¿Cómo podemos amar al novio y no amar a la novia? Quiero el día de hoy cerrar con esta serie que no había planeado, honestamente. Estábamos estudiando el segundo libro de Samuel. Hice una gran pausa, ¿verdad? Espero, si es la voluntad de Dios, porque cada domingo digo, voy a regresar a Samuel y cambia el tema. Yo creo que hoy es la última enseñanza de esta serie que he estado viendo de la iglesia. ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos? ¿Qué hace la iglesia? ¿Quién es un cristiano? ¿Qué debe de hacer un cristiano? Cosas que yo pensaba, Señor, pero esto ya todos lo saben, esto ya todos lo hacemos, y oh sorpresa, lo olvidamos, lo dejamos de hacer. Vamos a ver en la iglesia primitiva qué sucede cuando de pronto empieza a crecer, cuando de pronto empiezan a llegar más miembros a la iglesia. ¿Ustedes qué creen que pasó? ¿Todo fue miel sobre hojuelas? Todos decimos, mira, la iglesia está creciendo. ¿O qué creen que pasó? La iglesia de Jerusalén, para tener el contexto, es importante que estos números los mantengan en su mente, es más, anótelos.
La iglesia de Jerusalén eran aproximadamente 120 miembros. 120 miembros. Y de un día para el otro pasó a 3,120. ¿Cómo creen que le habrán hecho? Yo como pastor pienso, ¿verdad? Las sillas. El aire no es suficiente para todo esto. El lugar, ¿cómo? ¿Quién? No hay suficientes servidores. ¿Dónde? O sea, yo empecé a pensar en un montón de cosas y luego llego a este punto donde en un día son 120 y literalmente dice la Biblia, y se añadieron en un día 3,000 personas. O sea, 3,120 personas por lo menos. ¿Cómo le hicieron? Hechos capítulo 2, verso 40. Vamos a leerlo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahí está la predicación, ¿verdad? Le están compartiendo. Y luego el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. En un día, 3,000. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y vamos a decir esto en voz alta. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hemos estudiado en otras ocasiones todas estas virtudes de la iglesia, ¿verdad? Nos hemos ido renglón por renglón, les he ido explicando qué significa cada una de estas. Y hoy llegamos a esta última parte que a mí me ha brincado, donde dice que el Señor añadía cada día. ¿Qué significa cada día? Todos los días, cada reunión, ¿qué estaba pasando? Se añadía a alguien, se añadía a alguien, se añadía a alguien, se añadía a alguien. Y quiero resaltar algunas cosas. Por ejemplo, la primera, esto que estamos viendo, el crecimiento de la iglesia, cualquier iglesia, en cualquier lugar que se encuentre, el crecimiento de la iglesia es una obra milagrosa. ¿De quién? De Dios. Porque cuando yo estudié en la universidad me acuerdo que teníamos una clase que se llamaba Igle Crecimiento. ¿Y de qué creen que se trataba la clase de Igle Crecimiento? ¿No? Y lee este libro, y lee este otro libro, y vas a hacer estos grupitos para que crezcan, y vas a poner esto, y vas a hacer esto, y la música va a ser así, y las luces van a ser así, y vas a decir esto, y un montón de estrategias para que la iglesia crezca. Y ahí vamos todos bien sopes, ¿verdad? No, es que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro para que la iglesia crezca. Que cuando llegamos a la escritura, ¿es por estrategias de hombres el crecimiento de la iglesia? No. El que da el crecimiento de la iglesia es Dios. Mateo 16:18 lo dijo así, ya se los dije. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué voy a hacer? Edificaré. Voy a hacer crecer mi iglesia. Y está esta promesa. Y las puertas del Hades, las mismas puertas del infierno, no van a prevalecer. Y las puertas son importantes porque las puertas en la Biblia, cuando se reunían a las puertas, era donde se daban los juicios. Era donde se hacían las transacciones, era donde se llegaban a los acuerdos, era donde había juicios legales contra alguna persona. ¿Y qué dice la Biblia?
por más cosa que quieran hacer contra la iglesia de Cristo, no prevalecerá. ¿Por qué? Porque yo soy el que la construye, yo soy el que le doy el crecimiento, yo soy el que estoy con mi iglesia. Le pertenece a Dios. ¿Qué es lo que hacía el pueblo? ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? Y aunque ya lo estudiamos, se los quiero recordar porque quiero pedirles que lo pongamos en práctica. De nada sirve que ahorita estemos, sí, amén, gloria a Dios, y se nos olvide lo que tenemos que hacer. Dice la Biblia, ellos perseveraban en el estudio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Estudiar. Miren, en esta iglesia, específicamente en esta iglesia, nos gusta irnos versículo por versículo. Así nos vamos. A veces, como ahora, he dado algunos temas especiales porque es la necesidad que Dios está poniendo algo, planes que Él tiene. Yo le digo, Señor, tú tienes algo para estarme presionando con esto. Tiene planes, quiere algo, nos está preparando, pero nos vamos versículo por versículo e interpretamos lo que el autor quiso decir, no lo que nosotros queremos que el autor diga. Vemos lo que el autor quiso decir, a quién se lo dijo decir, y entonces lo aplicamos a lo que nosotros estamos viviendo. Y eso es lo que vamos a hacer y seguiremos haciendo en esta iglesia. Nos vamos a encargar de estar perseverando en el estudio de las Escrituras. Pasaban tiempo juntos. Se los he dicho muchas veces, hermanos, no nada más es vienes, estás un ratito y te vas. Hay que pasar tiempo juntos. Platica con las personas. Quédate un ratito allá afuera, invítale un cafecito o un, ¿cómo se llama el de Tabasco ese que? El pozol. Invítale un pozol ahí a las personas. Platica, haz vida. Miren, cuando empezamos a hacer vida entre nosotros, empiezan a estrecharse los lazos. Ahora, si eres una persona que le cuesta trabajo acercarse y saludar a alguien porque es que soy tímido, no, yo no sé, yo no conozco a nadie, ¿sabes una manera de hacer amigos? Métete a algún área de servicio. De verdad, metiéndote a algún área de servicio, ahí empiezas a desarrollar la amistad si tú eres una de esas personas tímidas. Perseveraban, comían juntos, oraban juntos. Eso es algo que no debemos descuidar. La oración juntos. ¿Oramos en nuestra casa? Supongo que sí, ¿verdad? Oramos, pero también oramos juntos. Por cierto, va a haber una velada de oración. El pastor que vino, el pastor Francisco, nos decía que algunos tienen el ministerio de la oración, pero porque nada más les dicen a otros, ora por mí, ¿no? Ora por mí. ¿Y tú cuándo vas a orar? ¿Tú cuándo vas a clamar por tu petición? Entonces venimos es que tengo una necesidad grande. Oye, mañana hay una velada de oración, vente y vamos a estar orando. Y grillos, no llegó. Entonces yo pienso, pues no es tan grave como dice, porque si fuera grave, tú mueves cielo y tierra para llegar, para hacer lo que tienes que hacer. Entonces vente a la oración. Se bautizaron, miren, cuando lo leemos, pareciera que ellos hicieron todo. Perseveraban, partían el pan, comían juntos. Parecía que ellos hacían todo, pero en realidad, el que añadía, ¿quién era? Dios. No es que nosotros hagamos todo. El que hace el trabajo es Dios. Veamos el proceso, capítulo 5, avánzale un poquito ahí en Hechos 5:14. Dice así, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Qué es el proceso? El Señor los va aumentando. Las personas creen y el Señor, crees en el Señor, entras en la iglesia. ¿Y qué hace el Señor? Te añade en su iglesia. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Entras a su iglesia y te añade a su iglesia. Las iglesias locales, ¿qué empezaban a hacer? A crecer, porque Dios iba añadiendo en los diferentes rediles que tiene, va añadiendo personas.
Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quién hizo todo esto? Él. Él predestinó, Él llamó, Él justificó, Él glorificó. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Dios. Efesios capítulo 2, versículo 4, dice así: pero Dios, me encanta cómo empieza, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el que hace todo el crecimiento de la iglesia? Cristo. ¿Quién es quien nos santifica? Cristo. ¿Quién es quien nos justifica? Cristo. Es que parece que nosotros somos los que hacemos. No. Quien hace todo a través de nosotros es Cristo. Tú no podrías dejar de una adicción, tú no podrías dejar de hacer algo si no fuera por el poder de Cristo. No puedes. El único que lo hace en tu vida es el Señor. ¿Qué otra cosa veo que sucedió en esta iglesia primitiva que trajo este crecimiento, no solamente numérico, sino también en madurez? Es precisamente que Dios usa a humanos para hacer su obra. Miren, tiene una multitud y están hambrientos. Se acercan los discípulos y le dicen: Señor, ya despídelos porque se está haciendo de noche y no han comido, que se vayan a sus casas a comer. ¿Y qué dijo el Señor? Denle ustedes de comer. ¿Qué hicieron los discípulos? A ver, ¿qué hicieron los discípulos? Yo me imagino que Pedro es: a ver, Juan, ¿cuánto traes? Saca la vaquita, ¿no? A ver, ¿tú cuánto traes? ¿Tú? Y empezaron, no, y el clásico de: yo olvidé mi cartera en el carro, ¿no? Y entonces viene un jovencito, dice la Biblia, viene un joven, me encanta porque la inocencia y la confianza en Dios, ¿verdad? Yo tengo esto. Cualquiera ahí medio, no encuentro la palabra, podría decir es ridículo. ¿Cómo crees que llévate tus cosas? Aquí no sirven. Pero no con el Señor, ¿verdad? Yo tengo esto, véngase, ven. Y entonces los toma, los panes, los peces, ora y todavía dice: y lo hago así en voz alta. ¿Para qué? Para que estos se den cuenta. Y empieza a orar y se multiplica y les da a todos. ¿Necesitaba de esos peces? ¿Necesitaba de esos panes? Bueno, ¿necesitaba que los repartieran? ¿Cómo les daba el maná en el desierto? Simplemente caía del cielo y servicio a domicilio. Abrían su puerta y tenían el maná, ¿sí o no? ¿Pudo haberlo hecho otra vez? Por supuesto, porque Él lo hizo muchas veces. ¿Pero por qué no? ¿Por qué ya no lo hizo? Quiere compartir esos milagros con nosotros. Que nosotros seamos parte de lo que Él hace. Quiere que tomemos esa parte activa. En Hechos capítulo 2, que es donde estamos viendo este crecimiento de la iglesia, verso 38, vean el mensaje que les da Pedro. Pedro les dice: arrepiéntense, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con otras muchas palabras testificaba, exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué está haciendo Dios? Está utilizando a Pedro para hacer su obra. Es decir, Dios usa a personas para hacer el evangelismo. Es lo que usa Dios. ¿Por qué? ¿Qué hacía antes el Señor con las personas que les evangelizaba? Te voy a decir: se les aparecía y les hablaba
Y cualquiera diría, no, pues así como no voy a creer si Dios se me aparece, ¿no? Y me habla. Bueno, ¿se acuerdan de Lázaro y el rico? Cuando fueron llevados uno al seno de Abraham y el otro ¿a dónde? A la llama ardiente, ¿verdad? Y entonces el que está allá le dice a Abraham, no, 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 manda a Moisés que les predique. ¿Se recuerdan que les dice? Manda que vayan y que le diga. O sea, este hombre estaba pensando que si se aparecía el gran siervo de Dios, gran predicador, influencer, con millones de seguidores, si él predica, entonces la gente sí se va a convertir. Pero si predica otro, híjole, no, se van a ir de la iglesia. No se van a quedar porque predica re feo. Duerme a las personas. Es un conflicto que tenemos, de verdad. Y cuando yo lo empiezo a pensar, viene el Espíritu de Dios así con un zape santo suavecito. Sereno, moreno, decían antes. ¿Por qué? No es la persona quien es Dios. Entonces imagínense quien permanece y que escuchó al peor predicador de la iglesia y permanece en la iglesia del Señor. Qué obra milagrosa, ¿no? Es Dios quien hace todo esto. Entonces Dios ocupa a Pedro ¿para qué? Para anunciar sus virtudes. ¿Qué somos nosotros, la iglesia de Cristo? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros vamos a compartir las virtudes. ¿Por qué? Porque no se trata de mí y de lo que yo haga. No, yo estudié en el Instituto Bíblico Casa de Oración a los pies de Ángel Solís, de Gamaliel, ¿no? Y qué triste sería eso. Qué triste sería. Pero sin embargo, cuando llegamos y decimos, mira, yo vengo en el poder del Espíritu de Dios, sé que soy bien malo para expresarme, no sé, me tiemblan las rodillas, se me traba la lengua, empiezo a sudar, y sin embargo el Espíritu de Dios hace su obra a través de tus labios. Entonces, no estés esperando que alguien lo haga por ti. Tú ve y habla, tú ve y comparte lo que el Señor ha hecho a través de ti. Yo veo 3 maneras de evangelizar y les voy a decir algo de decirles estas 3 maneras. También conozco personas que se la pasan criticando cualquier manera de evangelismo. Que hacen una oración, eso no es bíblico. Que si no hacen la oración no se salvan. Que si por qué las 4 leyes, ¿dónde dice la Biblia que las 4 leyes? ¿Y por qué la caja roja? A ver, que me enseñen en la Biblia dónde está la caja roja. ¿Y por qué reparten folletos? Si eso no, si eso sí. Y se la pasan peleando, criticando, todo. Pero no mueven un dedo. Si no hay un amén, hay un ouch, aunque sea. Entonces, yo te animo a que dejemos de estar criticando si hacen, si no hacen, y nos pongamos a hacer. He estado en lugares donde les he dicho a las personas, ven, vamos a orar esta oración, repite conmigo, porque no sabes orar, repite conmigo. Le vamos a decir esto, vamos a decir esto. Si estás de acuerdo, repite. Si no, pues sí, vamos a decirlo. Y cuando terminamos de orar, no, yo no les digo, ya eres salvo. Porque yo no sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que les digo cuando terminamos de orar? Mira, busca la iglesia local. ¿Por qué? Porque de la iglesia nos lleva a la iglesia. ¿Pero a quién usa? A ti te usa. Hay que salir y hablarle a las personas. Entonces, para los que buscan evangelismos bíblicos, ahí les va el primero. El evangelismo personal. Ahora no va a encontrar ese título en la Biblia. Va a decir, a ver, ¿dónde dice evangelismo personal? No, es un evangelismo persona a persona.
¿Dónde lo vimos? ¿Se recuerdan cuando cuando el Señor Jesús empieza a hablar con la mujer samaritana? Solo con ella. Un evangelismo ¿cómo? Personal. ¿Pero qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? Se lanzó con todo el pueblo, ¿verdad? Y a todos les compartió. Felipe con el etíope. ¿Se acuerdan que Felipe fue tomado? Fíjense, él estaba en una campaña de evangelismo. O sea, el mover estaba fuertísimo. Miles y miles de personas se estaban convirtiendo. Dice la Biblia, Felipe estaba en el momento del avivamiento y de repente el Espíritu Santo le dice, Felipe, te necesito con una persona, y ¡frum! Se lo lleva. Y ahora está con el etíope y le empieza a compartir solamente al etíope. ¿Qué sucedió con el etíope? Dicen los estudiosos que por ese momento fue que el evangelio llegó a Etiopía y hay un montón de cristianos allá. Por el evangelismo personal. O Pedro con Cornelio. Cornelio era una persona despreciable para un judío como Pedro. ¿Por qué? ¿Quién se acuerda por qué? No. ¿Por qué? Una, no era judío. ¿Y qué hacía? Hay una lista bien grande, ¿verdad? Va Pedro, le comparte y dice la Biblia, y toda su familia se convirtió. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia, como iglesia? Comparte. Ve uno por uno. Ve con una persona, compártele a una persona, platica con esa persona. Olvídate de llegar y a ver, voy a usar esta estrategia. Pastor, ¿cuál es la que más funciona? La estrategia que más funciona. Pues la que uses, mano. Pero haz algo. Hay un pastor de Estados Unidos que me enseñó su playera. Hablan en inglés para que entienda el contexto, ¿no? Y su playera decía, tacos and Jesus, ¿no? Tacos y Jesús. Y cuando veo su playera le digo, ¿y eso qué? Y me dice, exactamente. La gente ve mi playera y me dice, ¿y eso qué? Y me los agarro, mano. Empiezo a compartirles. ¿De quién? De Cristo. ¿Qué es lo que funciona? Ya se me hizo fea mis pulseritas. A ver, traigo una pulsera con los colores. Oye, y esos colores, me dijo una vez uno, son los colores de LGTB, ¿verdad? Porque tiene ahí unos colores. Para los que estaban murmurando, a esa se la suelto para que mi corazón sane. Así me dijeron, porque está aquí, no les voy a decir quién es. Volteé a otro lado. Entonces, oye, esos colores son de... y le empiezo a compartir. Ven tu vida diferente. Ven que algo sucedió y tú no tomaste venganza, tu actuar fue diferente. Oye, ¿por qué tú no hiciste nada? Mira, te comparto porque el Señor... Y empiezas un evangelismo personal. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Comparte tu fe con las personas. Y el Señor se va a encargar de hacer crecer su iglesia, de hacer que la gente vaya a su reino. ¿Qué otra manera? El evangelismo masivo. ¿Cómo es el evangelismo masivo? Pues cuando un predicador le habla a una multitud, se para en algún lugar y empieza a hablarles, por ejemplo, a través de la televisión. ¿Ustedes creen que no haya personas que se convierten a través de la televisión? Yo creo que sí. Pero como dice la Biblia, ¿verdad? Ahí está el trigo y la cizaña, porque también hay muchos ladrones. Precisamente lo que está pasando en Hechos 2 es esa predicación masiva. ¿Qué está haciendo Pedro? Eran 120 y empezó a predicarle a todos los que estaban ahí. Es más, ¿cómo predicó el Señor Jesús en Galilea? ¿Se recuerdan? Había una multitud, se paró y les empezó a decir, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Se recuerdan? ¿Qué hacía Pablo? Pablo fue a Atenas y en Atenas, en el parque, le empezó a predicar a todos los que estaban ahí.
Luego fue al Areópago y en el Areópago se paró, vamos a llamarle el kiosco. Se paró en el kiosco del pueblo y desde el kiosco del pueblo le empezó a hablar a todos los filósofos que estaban ahí. Porque yo he visto personas que critican a los que están en los parques. He visto personas que critican cuando se hace algo. Ay, mira, ahí están en el parque. ¿Y tú qué estás haciendo? Ellos están haciendo algo. ¿Y tú? Entonces, ¿puedo ir a estar en el parque? Claro que sí. Ve al parque, ve a algún lugar y compártele. Tenemos el grupo que lidera el pastor Ángel y que se van todos los fines de semana, están en algún parque de algún pueblito. ¿Y qué están haciendo en el parque del pueblito? Le están diciendo a las personas: arrepiéntanse de corazón, Cristo los ama, Él puede cambiar su vida. Y pasan las gentes, dicen: yo quiero ese cambio. Pero tenemos que hacerlo. Entonces, si tú estabas pensando, ¿lo hago o no lo hago? Hazlo. ¿Qué otro evangelismo veo? El evangelismo de la iglesia local. ¿Cuál es el evangelismo de la iglesia local? Es esto, que estamos aquí. ¿Cómo? ¿Evangelismo en la iglesia? Pues ¿tú qué crees? Claro, venimos, estamos aquí, pero invitaste a una persona. Y sí, somos conducidos en la madurez, somos santificados, pero siempre va a haber un mensaje de salvación para las personas que visitan la iglesia. Siempre va a haber un mensaje de: mira, arrepiéntete porque eso que estás haciendo te conduce a la condenación eterna. Pon tu mirada en Cristo. Siempre va a haber ese mensaje. Siempre vamos a tener la oportunidad de decirle a las personas: mira, levanta tus manos y recibe a Cristo en tu corazón. Decláralo con tu boca, pero bájalo a tu corazón. Cada reunión que nosotros tenemos es una oportunidad para compartir a Cristo, para evangelizar del Señor. ¿Qué es lo que estuvo sucediendo en Hechos 2? Fíjense, están 120 personas, están reunidos todos ahí. Y dice la Biblia que bajó el Espíritu Santo, ¿lo recuerdan? Y que se oyó como un viento que estaba ahí. Lo que pasó es que ese viento se empezó a escuchar en Jerusalén. Y la gente que estaba no en el aposento alto, la gente que estaba en las ciudades, en la ciudad, la gente que estaba entre las calles, empezó a oír: algo está pasando. Algo se oye, algo sucede ahí en Fresno 13, algo está sucediendo en ese lugar, vamos a ver. Y fueron hasta donde estaban y el Señor iba creciendo la iglesia. ¿Se imaginan? Durante mucho tiempo yo cometí el error de decirles: yo no quiero que la iglesia crezca. Y se los decía y se los decía. Es que una iglesia grande son problemas. Es que si así me cuesta trabajo saludar a todos, orar con todos, conforme crece la iglesia es más difícil. Señor, yo no quiero que crezca. Y el Señor me jaló las orejas de una manera: ¿tú cómo te atreves a decirme que no va a crecer mi iglesia? Y me arrepentí, le dije: Señor, sí, perdóname. Entonces estoy hablando con una pareja. Ay, es que no sabemos si tener hijos, porque pues es bien caro, pastor, tener hijos, y los pañales y la escuela, y ya sabe cómo son los niños, ¿no? Y entonces yo les digo: mira, ¿has oído esa frase de los niños traen la torta bajo el brazo? ¿La han oído? ¿Qué creen? Que sí es cierto. Sí es cierto. Sí, todos los que somos padres lo hemos comprobado. Empezaste tú con ay, ¿cómo le voy a hacer mi testimonio? Y lo digo para gloria de Dios y para ilustración de lo que vamos a hacer aquí. Los primeros, creo, 3 o 4 años de mis hijos, no compramos nada. De verdad, ni ropa ni nada. Todo nos llegaba. Y vivíamos en un pueblito. Es más, hubo ropa que ni se pusieron mis hijos, de que ni sabíamos que la teníamos. Así,
abundante. Entonces estoy hablando con esta pareja y le estoy diciendo, mira, el Salmo 127 dice que el Señor no te va a avergonzar, al contrario, vas a tener, es una herencia de Jehová, el Señor va a suplir, vas a ver, va a tener, tus mismos hijos van a ser de bendición para ti. Quítate esa maldición, quítate ese pensamiento de que no voy a tener, al contrario, cada hijo que Dios te dé, Dios te va a añadir y te va a dar y vas a salir adelante. Y entonces le estoy diciendo eso y el Señor, ¿y la iglesia? Sí es cierto, Señor. Tienes razón. Tienes razón. Y yo les dije hace 15 o hace unos días, voy a comprar sillas. ¿Se recuerdan que les dije? Las compré y ni cuenta se dieron. Ni cuenta se dieron. ¿Sí o no? ¿Dónde está Hugo? ¿Sí o no? Ni cuenta se dieron. ¿Saben por qué? Porque se llenaron. Hoy tenemos media iglesia en Ixcán. Fue el cumpleaños, los 15 años de Esmeralda y le digo a mi esposa, faltan los mesh, que son un montón. Se van los mesh y se vacía la iglesia. Ahorita han de estar viendo ahí. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios suple. Ahora, ¿se acuerdan de la parábola del banquete? Mateo 22, córranle conmigo, Mateo 22, versículo 3. Este era un banquete donde el Señor tiene a las personas y los va a invitar, ¿verdad? Le dice, a ver, vamos a las bodas. ¿Y qué empezó a hacer la gente cuando llegó el día de las bodas? ¿Quién se acuerda? ¿Qué sucedió? ¿Qué? Empezaron a poner pretextos. Miren, dice el versículo 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, o sea, los que estaban elegidos para estar aquí, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Mas ellos, los invitados, sin hacer caso, se fueron. ¿Unos a dónde? ¿A dónde? Yo pensé que aquí decía a la chamba. ¿Cómo? ¿Qué versículo vamos? En el 5. Unos a la labranza, otros a los negocios. ¿Se imaginan? Cristo muere por la iglesia. Cristo ama esto y nos convida, nos invita y nosotros, no, es más importante esto que tú. A veces para los pastores es difícil decirles porque necesitamos correcciones. Y empezaron a poner pretextos, se fueron. Al oírlo el rey, versículo 7, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos y fíjense, los compara como homicidas y quemó sus ciudades. Y esto es lo que quiero que ustedes vean. Entonces le dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas. ¿A cuántos? ¿A cuántos? A ver, conforme lo que estamos viendo, ¿a cuántos tengo que evangelizar? ¿A cuántos te encuentres, mano? Luego nosotros hacemos acepción de personas, ¿verdad? Este se ve que no va a cambiar, pero este se ve el bueno. Este se ve que sí. Y a la mera hora, ¿qué resulta? Que era al revés, el que veías bueno ya metió la pata por allá y este se mantiene, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tú ve y compárteles. Un hermano me decía ayer, pastor, estuvo él trabajando en un lugar con personas extremadamente ricas y me dice, ¿cómo le comparto a alguien que cree que tiene todo? Y me decía, bien dice la Biblia que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico, ¿verdad? Me decía, ¿cómo le comparto a alguien que cree que tiene todo? No, pues tú suéltaselas, mano. ¿No? Tú
tú suéltala, no importa, sea quien sea, parezca que tenga todo. Les digo que yo allá con los jugadores de béisbol, viene un torote así grandote y famoso, con dinero, tiene de todo, y me echaba pleito ahí en el casillero y ponía su música bien fuerte cuando yo llegaba. Y un día cuando me acerco con él y le empiezo a hablar, mira, Jesucristo es la verdad, Él te viene por ti, te puede cambiar, Él quiere restaurarte, así grandote de rodillas orando al Señor. Porque nosotros como que hacemos acepción. ¿A quién le tenemos que compartir? A todos. Piensa en esto. Piensa en esto. ¿Qué te hizo llegar a los pies de Cristo? A ver, recuerda. ¿Qué te hizo llegar a los pies de Cristo? Piénsalo. Bueno, ahí te va otra. ¿Cómo llegaste a la iglesia? Recuérdalo. ¿Cómo llegaste a la iglesia? Ahí te va. Estas son estadísticas, ya ven que los gabachos miden todo. Tengo que hacerlo con sus números porque en México no tenemos estas medidas. Pero esto dicen sus estadísticas del Instituto del Crecimiento de la Iglesia. 2% de los que llegan a la iglesia, el 2% llega por una necesidad en específico. El 3% simplemente porque entró y se quedó en la iglesia. El 6% se queda en la iglesia por el carisma del pastor. El 1% simplemente porque la visitaron, vieron en internet, la visitaron y se quedaron. El 3% porque les gustan los programas que hace la iglesia, o sea, el evangelismo, los niños, los jóvenes, lo que hacen. Y así sigue la lista, pero voy a la que les quiero mostrar. El 79% que llegó a la iglesia y permaneció en la iglesia es porque un amigo o un familiar los invitó. Casi el 80% de los que estamos aquí es porque un amigo o un familiar nos invitó. Allá afuera hay gente esperando que los invites. No menosprecies el evangelismo sencillo de una invitación, no lo menosprecies. No menosprecies llegar con una persona y decirle, te invito a la iglesia. Quizás te diga que no. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Vuélvelo a invitar. Y te vuelve a decir que no. ¿Qué tienes que hacer? En una te va a decir que sí. Invítalo. Y a lo mejor cuando venga, porque ciertamente la gente que no conoce la iglesia no está acostumbrada a estar cantando, ¿verdad? Y de repente, oye, ¿cuánto duran las canciones? ¿Ya mero? Ya se tardó, ¿no? Y luego pasa el pastor Gama para colmo. Oye, dijiste que 10 minutos, ¿no? Porque ahorita en 10 minutos acaba, 10 minutos más y ahí se la lleva. Imagínense el milagro que contra todo eso, contra que se descompuso el aire, que falló esto, que falló el otro, que pasó aquí, que falló, contra todo pronóstico, la gente permanezca no por los hombres. ¿Por quién? Por Cristo. Denle un aplauso al Señor. Por eso es que yo entiendo estos dos cánticos que hay. El primero usted lo sabe muy bien en el Salmo 22. Yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová. Y creo que lo cantamos hace rato, ¿no? ¿O no lo cantamos? Yo me alegré. Imagínense el corazón de David cuando oía, ¿a dónde vas? Voy a la casa de Dios. ¡Oh! ¿Qué crees que hace Dios cuando tú le dices, voy a tu casa, voy a adorarte? Yo puedo imaginarme esa sonrisa, si a mí mismo me causa. El Salmo 27, versículo 4, este es David diciendo, una cosa he demandado a Jehová,
y esta buscaré. Dinero, fama, reputación, carro nuevo, casa nueva, milagro. ¿Qué es lo que buscaba David? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. O sea, el anhelo de David era estar en el templo. Yo quiero estar ahí todos los días. Mi testimonio personal es que yo creo que todos nos pasa esto. Trabajas secularmente en lo que sea, y sí o no, trabajas para sostener el ministerio que haces. ¿A alguien le pasa así? O sea, trabajas cuerdas nuevas, trabajas para ponerle cuerdas nuevas, trabajas para poder ir, para poder visitar, para poder hacer. Yo creo que todos. Yo recuerdo cuando estaba en esa situación y yo oraba a Dios y le decía: Señor, ¿cuánto quisiera dedicarme de tiempo completo a tu obra? Cuánto anhelo, Señor, cuánto anhelo no tener nada que me distraiga y estar en tu casa. Y el Señor me lo concedió. Y ahora amo estar aquí para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Póngase un momento de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar, pero algo que quiero dejarte en tu corazón que estés pensando es esto: el Señor añadía cada día. Diga conmigo: cada día. Esto no es de un ratito, ni de una vez, ni de hoy. Esto tiene que ser ¿cuándo? Constante. Grábatelo en tu corazón. A partir de hoy no vamos a parar de hacerlo. Inclina tu rostro. Señor, te damos gracias por tu gran amor que has mostrado en tu iglesia, Señor. Tanto así que diste tu vida, tanto así que derramaste tu sangre para poder estar reunidos, Señor, para poder inquirir en tu templo, adorarte, cantarte, exaltarte. Gracias, Señor. Gracias por esta bendición, gracias por este honor. Gracias por las iglesias locales que hacen un esfuerzo tremendo, Señor. Gracias por aquellas iglesias, Señor, pequeñas que cada día, Señor, están luchando constantes para que no se cierren sus servicios. Por aquellas iglesias gigantes, las llamadas mega iglesias, Señor, que por tu gracia les has concedido esos tamaños, Señor, pero también les has conferido una responsabilidad bien grande. Oramos por sus pastores, oramos por los servidores, oramos por cada persona que está a cargo en algún área para que cuiden de tu rebaño, Señor. Oramos por cada iglesia esparcida en el mundo, Señor, desde los pueblitos más recónditos a las ciudades más cosmopolitas, Señor. Te damos gracias por tu iglesia, te damos gracias por esta iglesia. Oramos por los pastores que has levantado en diferentes lugares, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces su corazón. Oramos por ellos para que se mantengan firmes y constantes, Señor, que su fe nunca falte. Oramos por cada miembro en la iglesia para que tenga el compromiso y la lealtad para seguir adelante y no volver atrás. Y Señor, oramos por nosotros, para que nos ayudes, Señor, para que nos sigas edificando en tu verdad, en tu luz, para que sigamos siendo edificados sobre la roca. No nos detengamos de hacer lo que nos llamaste a hacer, Señor. Aquí estamos, confiamos y esperamos en ti para gloria tuya, en Cristo Jesús.